Ahí está. Ah, ahí apareciste. Ahí Hola, Pau. Yo no saludé ni nada y ya hay algunos que se unieron, así que gracias por estar. Hoy, 22 de octubre, es se conmemora el Día de la Tartamudez, así que este mes he subido diferente material acerca de esta condición y la idea es visibilizar. eh, y hoy decidimos con Pau hacer este vivo para contar un poquito más de su experiencia. Estamos un poquito nerviosas, mucho. pero bueno, vamos a empezar. Como ayer hablábamos, Pau, que estos vivos siempre los empiezo preguntando cómo llegaste a tu profesión. Voy a contar un poquito más. Bueno, o contalo vos mejor. Dale. ¿Qué hacés? No, dale, arranca. Ah, dale. Bueno, Sos yo soy trabajadora social, Paola. Paola Quiroga, trabajadora social, integrante de un equipo, de una escuela, ¿no? En educación. Y bueno, tenés Actualmente del equipo técnico de orientación escolar del nivel secundario, de la supervisión escolar. bien, Acompañamos a los equipos de orientación de las escuelas de Río Grande. Ese es uno de mis trabajos. Y otro, bueno, soy mediadora del centro de mediación de acá de la ciudad. wow, mucha comunicación ahí, en esos lugares. Lo atraviesa en mi vida por completo. Ujú. Un poco pensando en lo que podíamos llegar a trabajar hoy, por supuesto que uno se pone a recorrer toda la vida, ¿no? Desde que todo empezó. Y sí, la comunicación ocupa un lugar troncal, vertebral, en lo que uno hace mucho antes de ser profesional. Eh, Digo así por ahí, desde lo que charlábamos ayer, ¿no? Desde lo que nos Ujú. convoca, incluso hasta inconscientemente, siempre estuvo ahí como digamos, digamos, la inquietud, eh, no sé, alguna pregunta que uno va construyendo y bueno, después las estrategias, los recursos y lo que uno puede para llegar acá. Claro. ¿Te parece? Yo voy a contar lo que es la tartamudez desde la fonoaudiología, un poquito, y después Bien. nos podés contar para vos, ¿sí? Bueno, la tartamudez es una alteración, una condición en el habla, en el cual hay bloqueos, prolongaciones de manera involuntaria y puede empezar o generalmente se puede dar entre los 2 y los 4 años cuando los niños están aprendiendo su lenguaje, ¿sí? Hoy en día aún se sigue estudiando la causa, si bien eh, hay un alto consenso de que tiene causa neurobiológica y multifactorial, ¿sí? Hay varios mitos, aún hoy, que hemos hablado con Pau, los grandes mitos alrededor de la tartamudez, como que aún se puede decir, dicen que puede ser de causa psicológica, que puede afectar la inteligencia, que es a causa de estrés o nerviosismo. Esos son todos mitos que en realidad por ahí no acompañan a la comodidad del habla que puede tener una persona con tartamudez, ¿no? Porque es como que los limitan más en su condición, por ahí dándole estas causas, ¿sí? Bueno, después podemos seguir. Hay algunas preguntas que hicieron, ahí me gustaría contestar un poquito más acerca de esto después. Pero bueno, ahora la protagonista sos vos, Pau, No, pero bueno, si y hicieron preguntas, vamos por ahí también, no hay problema. Yo un poco me remito digamos, a las memorias de uno, ¿no? Eh, yo cumplo casi 41 años en pocos días más. Y, bien.
Y yo empecé con alguna manifestación de lo que hoy entiendo como disfluencia, pero en aquellos años era una persona tartamuda, solo eso, ni más ni menos. Eh, y cuando era muy chiquita, digo, han pasado poco más de 3 años, tenía yo. Eso es lo que podemos reconocer desde lo que me han contado también y lo que uno va transitando con la familia, ¿no? Ayer recordábamos y recomponíamos un poco el inicio de todo con mis viejos y cada uno, yo te contaba, que va construyendo como su propia historia, su propia narrativa de de esta condición que me va a acompañar siempre, aunque las personas a hoy quizás no se den cuenta. Eso hablábamos Eh, ayer también, ¿no? Que seguramente te habrán dicho, ay, pero no se te nota. Y a nivel mental o en cuanto a creencias, en cuanto a la formulación del lenguaje, internamente, seguramente sí, está esa variable, ¿no? De incomodidad uno, bueno, eh, de esta condición. por supuesto, a lo largo de la vida, superar los bloqueos que se producen tanto a nivel psíquico como físico ha sido un gran desafío para poder llegar hoy a hablar de la manera que lo hago. Por supuesto, siempre con trabas que aparecen y bueno, también en esos recursos que uno fue adquiriendo, que hoy quizás si uno se pone a dimensionar, son un montón, son un montón. Yo realmente también recorría, ¿no? Te contaba, y volvemos un poco para atrás. Sí. Cuando yo era muy chiquita, a mis 3 años, me operan del corazón por una comunicación interauricular. Fíjate vos, hacíamos algún juego de palabras en algún espacio terapéutico, como la comunicación desde lo expresamente biológico se pudo sanar, pero sin embargo en mi historia tuve que trabajar mucho para poder eh, de alguna manera fluir, vamos a decirlo hoy. Ujú. Eh, pero bueno, cuánto recurso empieza a aparecer en ese camino, porque de alguna manera, o sea, aparece la música, aparece la radio, aparece la creatividad en todas sus formas, porque bueno, si he podido y eso ha sido el acceso, ¿no? El acceso a diferentes eh, tramos de acompañamiento, ¿no? Así apareció la fonoaudiología, decíamos quizás Pau, sin una especialización, pero también mira, aparecían, ¿viste? ¿tuviste acompañamiento fonoaudiológico? ¿Desde qué edad? ¿O cuánto tiempo? ¿Sabes? ¿Cómo fue tu experiencia? No me acuerdo exactamente la edad, pero sí lo sostuve a lo largo de un largo tiempo. Chiquita, te estoy hablando, quizás, no sé si decirte 8, 9 años, 10 quizás, pero, pero sí apareció fono eh, con ejercicios y con algunas cuestiones que por supuesto donde primero se manifestó con el colegio y en la dificultad para poder desarrollar, digamos, habilidades sociales, claro está. Eh, yo soy súper extrovertida, pero no obstante, me pasaban un montón de circunstancias en un ambiente conocido, pero bueno, que no dejaba de ser sumamente hostil. Eh, yo un poco ¿Tu también pensaba, personalidad, ¿no? Que sí, tu personalidad siempre fue extrovertida? mi personalidad se construyó con esto, buscando de Ujú. qué manera. Y por supuesto, tuve que trabajar mucho en mi propia aceptación. Eh, Siempre muy vulnerable y muy sensible, y hoy puedo dimensionar la sensibilidad desde algún otro lugar frente a lo que pensaba el otro, ¿no?
Bueno, ayer yo te hablaba, ¿no? De cuánto tiene que ver con la construcción de la personalidad de una persona y claro que está, o sea, me veo ahí. Me entiendo, o sea, me reconozco en esa situación en donde tuve que fortalecerme mucho en ese sentido. Tuve un ambiente que me quiso y me cuidó mucho y donde nunca, a ver, no hubo una, digamos, un sentimiento de vergüenza, no lo hubo, hubo búsqueda de cómo, qué hacemos con esto, de qué manera, con las dificultades de cualquier familia, pero bueno, en esa búsqueda aparecieron diferentes herramientas, te decía que a Ujú. hoy uno por ahí lo puede entender y todo formó parte de este camino. Me faltó el teatro, decía de alguna forma, pero también, viste, uno puede hoy abrirse, permitirse contar su propia historia, hablar desde el propio deseo, ¿no? Cuando vos me preguntaste si yo quería, bueno, yo hoy estoy en una situación en donde puedo decir yo quiero y también puedo dar cuenta. Eh, Ujú. pero bueno, muy importante también tener el derecho a elegir tener un tiempo para hablar, ¿no? Hace un ratito, ¿sabes a quién escuchaba? Aquí. Como para buscar algunas ideas. No sé Ajá. si quienes nos están escuchando lo conocerán a Eduardo. Sí, que Para que escribió yo me un había libro. anotado el apellido. Sí, tal cual. Para que yo me había anotado el apellido, pero ¿ves? en- Tengo tanto pero papel creo que alrededor. en Instagram está como Hola Edu, creo. Hola Edu, tal cual. Sí, Y escribió un bueno, libro sí, y dio charlas Tex, ¿qué son? Sí, así. TED. Eduardo TED. Guzmán, acá está. Eduardo Y un poco Guzmán, ahí cuál está. recuperaba eso, ¿viste? Nada, yo como cualquier persona que tenemos digamos, esta historia común, Ujú. eh, por supuesto que nos entendemos y nos encontramos en la historia del otro. Y es tener el tiempo para poder hablar. Él mencionaba algo de esto y también hacía como alguna reflexión, que no es algo que solamente tenga que ser considerado para quienes somos personas tartamudas. Necesitamos tiempo para aprender a escuchar al otro, sobre todo teniendo en consideración que no todos hablamos de la misma manera, ¿no? Exacto. Eh, Eh, entonces, Ujú. también me recordaba que se decía, y bueno, también lo recordábamos en cuestiones más de carácter laboral, que a uno lo enseñan a cómo hablamos, a cómo hablar. Nos enseñan de chiquitos a aprender a hablar, pero no aprender a escuchar. Ujú. Tal cual. Eso está muy relacionado con las fonos y nuestro trabajo. Me voy un poquito de tema, como por ejemplo con la voz, con pacientes con disfonía. Siempre Ajá. sale el tema de la escucha, porque claro, uno siempre está en la postura de hablar, y esto que vos decís, ¿no? De escuchar. Ubicarnos ahora desde otro lugar, escuchemos más, dejemos un silencio, y es incómodo a veces, porque estamos esperando siempre llenar los silencios, ¿no? Mm. Es todo un aprendizaje, incluso para nosotras las terapeutas. Cuando trabajamos con esta condición, con personas que tartamudean, también nosotros tenemos que aprender un timing diferente, la espera, la escucha, es un constante reaprendizaje, ¿no? Sí. Ujú. ¿Cuánto tiene que ver con los tiempos que nos atraviesan, ¿no? Un Pero montón. qué importante. Yo aprendí a hablar más despacio y aprendí a reconocerme que era una herramienta hablar más despacio. Para mí hoy es una herramienta leer más despacio. Cuando yo hoy tengo que leer, y por supuesto
Yo me propongo y me desafío todos los días para poder encontrarme en situaciones difíciles. Eh, pero por supuesto es, eh, es una herramienta ir más Ir despacito. más Es una despacio. herramienta porque, mira, cuando yo era muy chiquita, te vuelvo un poquito y por ahí te doy alguna que Ujú, otra punta ahí de las cosas que más nos cuestan a las personas que somos tartamudas. Nos ujú, cuesta decir nuestro nombre. Yo no podía decir que me llamaba Paola. eso. Ujú. Para colmo empieza con Lo- consonante. Claro, los datos personales es un gran tema, por lo general. Igual cada persona vive diferente y por ahí tiene una dificultad particular, pero por lo general, Ujú. esto que vos contás eh, se repite, sí, Las en los datos personales. consonantes he escuchado que son todo un tema y para mí Sí. lo era mucho. Sobre todo cuando inicia con consonante. Quizás, Ujú, bueno, no sé, sí, para el que lo tiene un poco más cerquita el tema, ¿no? Pero sí, y no es menor, o hablar de sí mismo, como vos decías. Mi mamá ayer me recordaba que yo quería, digamos, atender el teléfono en casa y se me complicaba un montón. Eh, y bueno, por supuesto, esa- son los primeros indicios que dieron alguna pauta de claro, que algo algo estaba pasaba. pasando. Bueno, Ujú. esa es una de las estrategias que por ahí se trabajan en la terapia también, los desafíos, ¿no? Ya cuando hay una aceptación de esto que me está pasando, empiezo a trabajar, trabajamos juntos, el tema de hacernos desafíos, ¿no? En la comunicación, por ejemplo, atender llamadas, o ir a comprar, presentarme en un lugar que no conozco, con personas que no conozco. Son todos desafíos que para una persona que no tiene la condición de tartamudez sería fácil, ¿no? Pero en son situaciones que generan mucho estrés. Eh, y como vos decís, Mucho. tiene que ver también con la práctica, ¿no? Esto que vos dijiste al principio. La práctica te ha ayudado a vencer y vos constantemente te desafiás, si es lo que quisiste transmitir, ¿no? Sí, hoy en otro plano de conciencia de alguna forma, ¿no? Porque uno trabaja todos los días esto. Lo trabajás directamente, quizás un poco direccionado a lo que es el tratamiento específicamente, ¿no? Eh, Fonoaudiológico, acompañado de una terapia psicológica, incluso, no sé, te quería contar algo de un poco más pequeñita, ¿no? Pero digo, son herramientas que uno tiene que eh, tener para sostenerse en la vida, porque hay momentos en donde se pone muy difícil. Ujú, No hace muchos años atrás, yo recuerdo más o menos 2015 por ahí, yo tuve que retomar un espacio de trabajo porque realmente sentía que estaba muy afectada, ¿sí? ujú, Entonces, eso por supuesto que complica y compromete mucho el trabajo diario, ¿sí? Por eso digo, viste, digamos, estas cosas la vivió mucho antes de lo que hace, pero el nivel de exposición que yo vivía en ese momento y bueno, por supuesto necesitaba de ese soporte y qué uno va importante, entendiendo, ¿no? qué importante esto que decís, porque como sabrás, hoy en día, con este nuevo paradigma, digamos, de ver la tartamudez como otra forma de hablar, también qué importante Ujú. es hacer mención a la validez o validar lo que sentimos, porque por más que sea una forma de hablar y se naturalice y se respete de esa manera, esto no quiere decir que vos puedas sentir incomodidad o estas emociones que vos necesitaste por ahí llevar a un espacio para trabajar.
¿sí? Es muy importante validar lo que sentimos, no ocultarlo, porque no nos hace bien, no acompaña, no suma, digamos, ¿no? Tampoco quedarnos ahí en el regocijo del sufrimiento, pero no lo podemos controlar tampoco. Y ahí necesitamos buscar una ayuda terapéutica, que en estos casos la tartamudez, si bien la fonoaudiología abarca muchas áreas y aristas de esta alteración de la fluidez, también a veces se trabaja con psicología. No siempre, porque no es de causa psicológica, pero Claro. sí se puede derivar cuando hay algo que ya no se puede trabajar que excede el trabajo fonoaudiológico, ¿no? Sí. Ujú. Sí, también el tiempo, ¿no? De cómo uno esté transitando las circunstancias. Ujú. Bueno, vos debes tener muchos ejemplos para dar, ¿no? Pero una cosa es un niño, una niña en la escuela, donde vaya a saber, ¿no? Si puede o no hablar de esto en la casa. Me acuerdo que en casa también enojaba mucho esta situación. Era mucha impotencia la que seguramente sentían los dos, pero bueno, yo me acuerdo de algunas cosas que le pasaban a mi papá, pero sí, la Mm. impotencia, y cuando uno se traba y no puede, no, digo uno y digo, yo no podía, por más de que Claro, respirara, sí. por más de que tratara de estar más tranquila, no podía continuar. Porque es Entonces, una cosa es la involuntario. comprensión. Claro. Y una cosa es la comprensión que puedo haber tenido en esa edad, Ujú. que para colmo sumale, eh, bueno, vos fijate qué importante hoy llegar a este nivel, que quizás más tarde o en estos días alguien más pueda ver este video, eh, en donde uno está, de alguna manera estoy poniéndole voz, Esa es y le estoy la idea. poniendo palabra a Ujú, lo mal que la pasé en la escuela. Eh, ujú. Sí, me convoca mucho el ámbito educativo, aún hoy, aunque tengo algunas pocas horas, pero sí porque uno puede construir como una empatía y un entendimiento de lo que significan las situaciones de hostigamiento, de bullying, como se menciona hoy, en donde, por supuesto, uno la pasó mal. Eh, la pasó mal porque me acuerdo, mira, me hicieron parar un día en una clase y la profe me dijo, hasta que vos no puedas leer, yo no te voy a aprobar la materia. Y yo no pude leer. Y me encanta leer, me encanta escribir, y sin embargo en ese momento la literatura y qué importante que es la cultura general y todos los mundos que se abren en la lectura, sin embargo yo me llevé literatura hasta, no sé, segundo, tercero polimodal. Por eso qué Porque importante es que hoy en día sepan los docentes, ¿no? De esto y del cuidado de no exponer al otro a esa incomodidad. Hay que ser muy respetuoso en esta condición y en todas. Por ahí puede ser una cuestión de personalidad, de carácter, que no te animás, y no obligar, sino invitar, o bueno, que sea una decisión del alumno, ¿no? Y acá hay una pregunta que me hicieron, que es ¿por qué se recomienda la consulta a tan temprana edad? Porque me decían que la persona que me escribió me dice que le habían dicho en algún momento que ya se le iba a pasar, porque estaba aprendiendo, estaba desarrollando su lenguaje, ¿viste? Y es algo muy común. Por suerte ya los pediatras están actualizados y saben que tienen que derivar ni bien haya una incomodidad en el habla en un niño, porque no tiene por qué haber incomodidad, una trabita no tiene que aparecer por más que el niño esté desarrollando su lenguaje, no tiene por qué aparecer. Entonces se debe, por una cuestión de prevención, derivar a una consulta, ¿sí? ujú, Esto no quiere decir
que ese niño ingrese a un tratamiento convencional y de todas las semanas y largo, eso se evalúa. Cada niño y cada familia es diferente, porque a veces los padres se asustan con esto, ¿viste? Va a entrar en tratamiento. No siempre, a veces seguimiento, a veces se trabaja con las familias, porque a veces el niño no tiene preocupación de estas trabitas, los que están preocupados son más los padres, entonces ahí hay que hacer un trabajo con los papás para acondicionar el ambiente a que sea gratificante y que ese niño pueda comunicarse sin miedo, ¿sí? Sin que el otro le esté diciendo, pará, respirá, como que estuviera pasando algo mal en él, ¿viste? Entonces se trabaja con los papás, por lo general, más que con los niños cuando son muy chiquitos. Pero bueno, esa es otro objetivo a esta edad es trabajar por ahí la autoestima, empoderar a este niño con su comunicación, ¿sí? Que sea agradable comunicarse, que no pierda interés en comunicarse, que lo haga como pueda, ¿sí? Porque vos imagínate, encima de trabarte, que tengas dificultades en la articulación. Es todo un tema para un niño. Entonces la idea es otorgar un ambiente favorecedor, contenedor y menos acelerado, ¿no? Que hoy es un tema que a todos nos atraviesa, el acelere y el hacer mil cosas a la vez y no parar, estar en piloto automático, son un montón de cosas, pero todo eso se trabaja en el encuadre fonoaudiológico. Sí, porque son muchas expresiones, pensaba con vos, ¿no? Como para contarle también a la gente, digo, cuando uno habla, hace un montón de cosas a la par. Entonces, en lo que vos decías, ¿no? A ver si te puedo entender o a ver si le podemos contar acá esto, lo que sentimos en la cara, ¿no? A veces sentimos hasta incomodidad en los músculos de la cara, ¿no? A mí se me Exacto. solía poner la cara dura, dura. ¿Sabés cómo se llama eso? Pérdida ¿Cómo? del control del habla. Eso es lo que siente una persona con tartamudez. Bueno, después lo que dijiste de la respiración, ¿no? Porque de pronto, por Que no supuesto que tiene nada uno, que ver. pero todo eso acontece junto. Claro, exactamente. Pero por más que una persona, mirá que yo soy profe de yoga y hago técnicas de autocuidado y trabajo en la respiración, pero por más que una persona respire lento, no es que va a Ujú, dejar de trabarse. Porque más claro. que una persona, claro, no, porque no es la causa que él esté estresado. Sí puede exacerbar la sintomatología, pero como a cualquier persona, ¿no? Cuando estamos estresados sentimos síntomas de nerviosismo, pero no quiere decir que es causa de tartamudez. Entonces, si nosotros le decimos respirar, pará, es como que le estamos diciendo que algo está mal, ¿sí? Como que presionamos más, no es lo que se recomienda, sino esperar y por ahí modelar más lento, porque a veces hasta con el cuerpo nosotros apuramos al otro a que Ujú. conteste, ¿no? Hasta con la... Sí, porque Claro, porque no nos pasa, a mí me expresamos pasa, con palabras y con gestos. con Y gestos, exactamente. interpretamos antes de que el otro pueda decir. Eh, bueno, ahí Sí, absolutamente hay mucho para decir, ¿no? Pero nosotros ahora nomás, ¿no? Uno con, digamos, con la mirada, con las manos. Yo ayer te contaba que para mí se volvió herramienta mi cuerpo por esto que fui construyendo. O sea, claramente para mí, dentro de mis posibilidades, el hecho de moverme, de poder no sé, vos decías hablar más lento, por supuesto también lo fue. eh, y qué sé yo, hay gente que hoy me ve que dice, yo no sabía de pronto que vos,
no sé, que vos lo hacías por esto. En verdad, ya, o sea, es un mecanismo mío que tampoco le doy como demasiada explicación, pero bueno, ahora desandando, eh, uno pudo, digamos, asimilar alguna estrategia que se quedó con uno. Eh, o cuando no podemos decir algo, yo ayer te hacía esta diferencia, ¿no? Cuando uno está tan concentrado en no trabarse, a veces, y a veces no tan lejana, se Ujú. olvida de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la atención está puesta en no trabarse, en qué está pensando el otro, en qué dice el otro. Tal Entonces, cual. ese nivel de preocupación en otro lugar, o sea, desatiende el contenido. Eh, bueno, esto para mí es una herramienta entenderlo hoy porque puedo volver a hacer foco en lo que tengo que decir. No quita que a veces no haga algunos rodeos para poder llegar a lo que tengo que transmitir. Eh, Ujú. pero bueno, de alguna manera hoy uno puede reconocer, ¿no? ¿Qué herramienta sostiene para poder llevar adelante la misma profesión, el hacer de todos los días, ¿no? Tal cual. Hay muchas personas con, con tu atención hoy, Rumi, por acá. Sí, 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 hay bastantes pacientes. Lo que suelo tener igual es seguimientos, altas transitorias. Por lo general no son tratamientos tan largos, sino que, bueno, cuando se adquiere una cierta seguridad, una aceptación de la condición, se llega como a un acuerdo de que un objetivo se cumplió y evaluamos juntos, ya sea la familia, el niño o el adolescente, el adulto, cómo se siente como para hacer una alta transitoria. Y bueno, porque si no es como un bastón la terapia, y no es la idea. La idea es salir al mundo, ¿no? Porque sigue siendo muy difícil hablar de esto. Para todos, digo, para todas. Y digo todos, todas, porque uno cree que solamente a uno le pasaba. Eh, Hasta que nos fuimos encontrando. Nos conocemos, algunas personas, nos podemos reconocer qué en importante, esta... qué Ujú. importante compartir lo que nos pasa y sentirnos que no somos los únicos que estamos en esa instancia, ¿no? Sí, de a veces sufrimiento, y que nos pasan lo mismo. Es sanador. Por eso el grupo de ayuda mutua que surgió por Juli Gosek, ella fue la promotora, la que creó. Le mandamos un saludo a Juli, hermosa. Ella fue mi primer paciente con tartamudez hace años, cuando yo tampoco estaba especializada, hablando de la especialización en tartamudez que hice el año pasado, que duró un año, de la Asociación Argentina de Tartamudez, pero yo empecé sin ser especialista, sino que con supervisiones, con mucho estudio, porque me gusta leer mucho y con el acompañamiento de una colega que también se dedicaba a la tartamudez, empecé a dedicarme a esta población, pero no de manera intensa como ya me sentía a partir de hacer la formación el año pasado. Ya es como cuando uno eh, hice durante un año la formación teórica y práctica, es como que ya me sentí con más respaldo como para, sí, ahora es el momento de hacer más con esto y compartir y, e implementar lo que yo hago con Biofono Yoga también, así que eh, es muy gratificante. Los resultados son gratificantes, por ejemplo, con las familias con las cuales atiendo, bueno, no, y los adultos también. Eh, Implemento
prácticas de autocuidado, de mindfulness, por ejemplo, de atención plena, y acompaña el tratamiento. Así que es como muy gratificante los resultados. Sí. Es como se producen cambios transformadores a nivel integral de las familias, porque empiezan a ver la vida de otra manera, a lentificar, y al lentificar su andar cotidiano, dejas el piloto automático, en el que por lo general caemos todos caemos en el piloto automático, ¿no? Porque es una manera más fácil de andar en el mundo. Entonces, cuando vos venís a terapia por tu niño y tenés que bajar un cambio, lentificar tu andar cotidiano, salir de esa prisa constante, wow, empezás a ver la vida de otra manera. El encuentro con otros, con otras, habilita, eh, sin duda la palabra de otra forma. Y, y volviendo a los espacios, digo, lo que puede ser un espacio de una familia que habilita a hablar de lo que le puede estar pasando a alguno de sus miembros, eh, cómo poder compartir estas experiencias tan silenciadas por mucho tiempo para algunas personas, para otras no tanto, pero bueno, el poder decidir hablar de esto, el poder encontrarse, decíamos, bueno, nos ha encontrado con información. Te decía, a mí me encanta leer, pero nunca, durante mucho tiempo, no había leído de lo que era la tartamudez. Muy Ujú, loco, porque yo conocí a Beatriz de Toussaint por ustedes, ujú. para quienes no saben quién Es la es, bueno, maestra, la maestra hoy, para todos. Es la hoy la fundadora de la leemos. Asociación Argentina de Tartamudez, una pionera, una estudiosa, una maestra con todas las letras. Tengo una admiración muy grande por ella, por todo lo que nos entrega, todo lo que ha hecho, ¿no? Es increíble, increíble la admiración que siento. Una genia. Yo la pude también reconocer cuando contaban la historia, de cuando ella inicia alguna atención con Guado de Pedro. Y un poco lo traigo a colación porque, bueno, ayer también recuperábamos un poco que hay como algún proyecto de ley en términos de accesibilidad, en el acompañamiento a personas con tartamudez, que, bueno, ojalá podamos motorizar acá en la provincia. eh, y bueno, el lugar que ocupa, ¿no? El lugar que ocupa la investigación, la difusión, eh, digamos, el poder ponerlo en agenda pública, este tema, nos compromete, digamos, a quienes nos convoca desde lo personal, pero también, bueno, por supuesto, a un amplio campo de profesionales que como vos se han interesado en la temática y bueno, se tiene que militar todos los días, ¿no? Ayer Sí, decíamos, y yo le contaba a Moni al menos mi perspectiva, que todo acto es político, y por supuesto, de eso se trata de alguna manera, por eso digo que hoy uno puede entender que tiene el derecho a digamos, a poder hablar, a tener el tiempo para poder hablar y a ser escuchado. Bueno, digamos, eso es una línea de entendimiento como muy clara y para eso tenemos que trabajar para que tantos pibes, pibas puedan también tener esa misma oportunidad, ¿no? ahí Yo Juli le preguntaba a Moni, responde. sí, ah, mira, Juli, hola Juli, hermosa. Bueno, ella creó o inauguró, ¿no? ¿Cómo sería? Inauguró el grupo de ayuda mutua de Río Grande y que impulso, impulsó, exacto. sí, sí. Y bueno, de eso se trata, ¿viste? Por eso yo te hablaba del compromiso también que tenemos que tener para sostener, ¿no? Porque
Bueno, hablábamos del cuerpo, ¿no? Que sostén de la palabra, bueno, necesitamos de redes para sostenernos, digamos, nosotros en cualquier tipo de actividad, ¿no? Pero en esto, claro está que cuando uno se queda solo es bastante más Ujú. Más diferente el difícil. escenario, las posibilidades, ¿no? Claro. Mm, Eh, sí, en mi pero trayectoria yo estuve muy sola durante mucho tiempo, digo en esto de cómo uno lo vive, ¿no? No quiere decir estar eh, sola, físicamente sola, sino sentirse solo en muchos momentos. Y por ahí recupero esto que vos dijiste, ¿no? De, digamos, del lugar, no del lugar, pero pensarlo en niños, en niñas, ¿sí? Y en el alcance que tienen a esas edades. Porque ujú, uno estuvo tal ahí cual. diciendo algo, pero no pudiendo dar demasiada explicación. Ay, tu mamá, genia. Ah, No, gracias por olvídate, ahí la estar. saludamos. Ay, te saludamos. Con mi papá están ahí a pleno. Qué genio, qué genio. Y nunca te pregunté, Pau, ¿algún antecedente familiar? Que nosotros hayamos podido reconocer, no, no, Porque no. también, viste, hay una predisposición hereditaria Mm, a tener la condición. Sí. no, de lo que hemos podido reconstituir, no. Ujú. Eh, de todos modos, y vuelvo al, digamos, al inicio, ¿no? Cada uno fue construyendo su propia narrativa de, digamos, de lo que pasó. De su historia Eh, y de lo que pasó, claro. sí, sí. Sí. Por Te mucho cuento, tiempo, sí. esto de la predisposición hereditaria o genética, ¿no? Me ha pasado en el consultorio de, por ejemplo, en la primera entrevista preguntarlo y después, al andar en el tratamiento, empieza a surgir, sí, el abuelo, incluso los abuelos han venido a hablar conmigo, los padres que no se han animado a decirlo porque ha sido una carga muy fuerte para ellos, no lo han dicho porque parece que lo han superado. O sea, te cuentan esta situación después, ¿no? Cuando se ve que entran en confianza, pero por lo general hay alguien en la familia que ha tenido tartamudez. Sí, Yo y lo te han vivido desde cuento, un lugar muy difícil, mucho sufrimiento. Mm, sí, sí, sin duda. sí. No, te decía que yo te cuento y les cuento. eh, a mí me pasó algo muy significativo y digo, lo traigo porque para mí fue como un antes y un después. Durante el colegio, yo siempre fui al mismo colegio, desde muy Ujú. chiquitita hasta que terminé el secundario. Por supuesto que todos sabían y conocían y bueno, en ese lugar donde también estaba como tan instalado, y a mí me era muy difícil poder construir algo diferente, poder armar otra estrategia, socialmente incluso. Eh, el día que yo termino el colegio, que tuvo todo un efecto en lo pedagógico, ¿no? Digo, en el aprendizaje, en, no sé si en mi capacidad, porque definitivamente no, pero había cosas que también quedaban como bloqueadas. Eh, y sin embargo, cuando yo empiezo a estudiar trabajo social, el día que nos tenemos que presentar, eh, porque bueno, era un grupo un poco más reducido, yo me paré, dije quién era y dije que era tartamudo. ¿Con cuántos años? Eh, 18. Bueno, tu Yo me mamá acá dice, paré, mira, soy la mamá de Pau y fue muy duro, pero ella es muy fuerte. Wow.
es lo que pude hacer en ese momento y entiendo que reconocerme y poder decirlo frente a un otro ajeno era un Qué montón, y lo es. valiente, es, Eh, claro, pero te habilita, ¿viste? Te es que habilita a que no empiece como a escalar algún preconcepto, alguna idea que no hay que darle lugar, ¿viste? esa es Entonces la idea uno, del tratamiento a su tiempo, ¿no? Para que no se siga exacerbando esa incomodidad y haya cada vez más síntomas extras o características de tensión. Porque si tratamos de taparla es como que aparece más esto, ¿no? De la pérdida del control del habla. mm, Si yo lo trato de tapar, es peor. Cambio, si mi amigo con lo que me está pasando, va a pasar desde otro lugar, eso. No estamos buscando la mm, fluidez, porque ya no es el objetivo. El objetivo sería la aceptación de lo que me pasa, para buscar estrategias para hablar más cómodo. Eso sería el mm. objetivo. Que desde este lugar, tal vez suena así de simple, pero es todo un proceso y cada persona lo va a vivir diferente. Porque la Y mayoría todos viene los días. con la idea de sacarse de encima esto que me está pasando. ¿No? Que también hay que validarlo, no hay que negarlo, porque es lo que pasa, es lo que siento, y ante lo que siento, está. Tengo que trabajar eso que siento, eso que pienso. Y bueno, ahí está la intervención, ¿no? El acompañamiento. Acá dice, soy amiga y compañera de colegio de Pau, además de psicopedagoga. Muy interesante la charla y todo el tránsito que ella hizo a lo largo de su vida. Ay, gracias. Qué linda, te quieren mucho, Pau. Qué lindo, te están acompañando y me emociona. Van a hacer llorar. No, pero viste que es re importante que personas que han podido, son quienes han podido ver y transitar con uno. Eh, el colegio es Muy muy duro. duro cuando te pasa esto. Sí, Eh, realmente es muy duro no encontrarte con adultos que desconozcan de la condición, que no sepan qué hacer. Por eso vos fijate, hoy Euge psicopedagoga, yo trabajadora social, contamos historias de vida en búsqueda de estrategias de supervivencia. Eh, nuestras profesiones dan cuenta de, nuestra, o sea, digamos, de lo que fueron y de lo que son nuestras historias de vida. Eh, lo tomo desde ese lugar porque hay que poder hacer mucho más para que otros no lo vivan de la misma manera. Eh, Hoy yo puedo capitalizarlo, qué sé yo. Me acuerdo que, y no sé si lo mencioné, pero la música ocupó un lugar enorme, entonces yo ni siquiera reconocía que era el único momento en donde no tartamudeaba. Eh, y por supuesto, viste que se hizo bastante visible cuando apareció Francisco en La Voz, en sí, donde se pudo reconocer como esa sí. diferencia notable Ajá. cuando él podía fluir de otra En manera. el eh, canto. y bueno, claro, tal cual. Y bueno, la música ocupa todo un lugar ahí, aún hoy, ¿no? Eh, el arte en todas sus formas, por supuesto. Es otra manera Y de el hecho de expresar, de comunicar, y de el hecho, expresar. Ujú. y el hecho de conectar, viste, con las personas, a mí me pasa algo muy mágico con, con la gente, digamos, la conexión energética de, de, de cualquier tipo de padecimiento y, y uno poder ser ahí algún, algún sostén, alguna, o sea, generar alguna mediación en la vida para Pero, poder ¿viste, acceder. Paolo, lo que hablábamos ayer de mi historia, también con mi comunicación, cómo nos Mm, atraviesa a todos algo que no podemos, y en definitiva, cuando lo podés aceptar y te podés desafiar después,
ya no es que lo superaste, pero el buscar la manera de autodesafiarte constantemente ayuda, pero primero es como que uno tiene que verse que lo tiene a eso, ¿no? Que le falta o que le gustaría superar. Como mi timidez ante las cámaras y todo eso que te contaba ayer, que toda mi vida fui muy tímida y no me animaba a hablar en la escuela. Y bueno, tiene Sí, que ver con todo animar, esto. Ujú. sí, animar también, ¿no? Digo, desde nuestros lugares y nuestras experiencias, que hoy un poco la gente puede encontrarse con el resultado de mucho Exacto. trabajo y de mucha digamos, de mucha perseverancia. Eh, la verdad que uno dice, no, pero no fue nada Mirá fácil lo que llegar hasta escribió acá el papá también muy emocionado, mirándolas y llorando los dos. Sí, yo tengo acá un... Sí, anima a hablar, ¿viste? Anima, anima como ayer nos pusimos entre vos y yo a preparar este espacio, a y compartir. con mi familia también, como a recomponer qué lugar ocupó también para nosotros esto. También animar a quienes no se han dado la oportunidad, animarnos, Juli, a poder también poder generar otros espacios. eh, y digo, ¿no? Digamos, es un compromiso, te decía hace un rato, y entiendo que lo es. Me estoy generando también una autorreflexión, porque de alguna manera hay que poder eh, compartir Bueno, el propio saber, ¿no? claro, esto que se genera acá, esto de las emociones, de la energía que vos hablabas, ¿no? Que traspasa la cámara, porque estamos con el... nos atraviesan las mismas cuestiones y qué bueno compartirlo. Qué lindo y qué valioso que estés acá hoy, Pau, realmente. Hermoso espacio generamos. Gracias por estar. Gracias. Y para los que lo van a Seguimos ver, en gracias. Gracias y bueno, animarse a compartir con un otro, ¿no? un compromiso, ¿no? Un compromiso, entiendo, para todos, desde el respeto, ¿no? Ujú. Eh, por supuesto, pero entiendo que sí, tenemos que generar y multiplicar la oportunidad para que otros también se animen a poder hablar, trabajar o encontrar algún espacio eh, para poder fluir de alguna manera. Eh, entiendo, entiendo que ese, al menos es mi aprendizaje, que cada uno lo puede llevar en el espacio, ¿no? O lo puede defender en el espacio que ocupa, que uno dice es un espacio así, pequeño, pero me haces tener memoria y te cuento antes de terminar. Yo me he encontrado con personas muy grandes, personas mayores. No hace muchos años yo trabajaba con personas mayores, que alguna debe estar ahí escuchando porque también socializamos la actividad. Eh, y sí, personas que no han hablado nunca, nunca, Moni, no han tenido oportunidad, no, vaya a saber, ¿no? Específicamente o qué en esa singularidad. Eh, pero sí entiendo que el recorrido y los recursos que uno ha podido tener en la vida, eh, no tenemos ni más ni menos que la obligación de compartirlo. Gustavo, Ay, mira, ahí te están diciendo que te conocen de pequeña, de chiquita, y felicitaciones por la charla, la queremos mucho. Mirta, Cacho y Gustavo. Ay, tenés un entorno que te quiere mucho y evidentemente no quería dejar de mencionar a los papás de Pao, que evidentemente hicieron que ella esté hoy así, ¿no? Tan sana, tan entera, tan transparente. Eso es realmente tener una familia contenedora.
con algo tan Mm, difícil. Te dieron fortaleza, Pau. Eso es, wow, increíble. Y voy a saludar a mi hermana que no está pudiendo escuchar el audio porque si no, no, también necesita ahí ser mencionada. Y a Diego que colaboró con llevarte a Donna para que podamos tener silencio. Ah, bueno, gracias. Si no hubiera estado ladrando, ¿no? Como ayer, llamando a Claro, su mamá. entonces no, el papá colaboró con eso. Ah, Yo me llevo a Donna. bien, bien. Somos un gran sistema y en eso también, ¿viste? Tenemos que articular y Articular, acompañar. claro. Bueno, me Gracias parece que por podemos ir la cerrando, invitación. Pau. ¿Eh? Dale, Dale. gracias por la invitación. Y- Ay, no, me encantó, hermoso, hermoso. Y, Pau, no sé, un último mensaje, bueno, creo que ya lo dijiste, pero por ahí te queda algo, alguna recomendación, algún mensaje para alguien que por ahí la está pasando en eso de buscar ayuda, de contar, o algo que quieras compartir. Yo me quedaba pensando como en dos cosas. Uno, leyendo a Beatriz, que mencionamos hace un rato, un poco buscando parafrasearla, uno puede vivenciar cómo la tartamudez y las disfluencias comprometen el cuerpo y el alma, Mm. decía ella, ¿no? Sí. Eh, y por supuesto, uno puede dar cuenta de eso y, y sí tenemos que trabajar y trabajar mucho, eh, pero trabajar colectivamente, ¿no? Digo, uno tiene que comprometerse para trabajar con el otro, decíamos, digamos, en el acompañamiento, en el sostén, y esto lo digo socialmente. Yo no puedo dejar de pensar en mi laburo y en lo que aprendí a hacer en la vida, que cuento los años y ya son un montón, eh, que es armar red, armar trama. Eh, no sé, Drexler me viene, es Ujú. armar trama para que el camino de otros sea un poco más llevadero eh, en todas las historias que nos toquen vivir, ¿sí? Y en esto sí hay un compromiso en términos de política pública que me invito y nos invito a poder autoconvocarnos para poder hacer algo en términos de avance de lo Ujú. que es un proyecto de ley, que es brindar accesibilidad para que las Tal cual. personas que no tienen los recursos suficientes para tener un Ujú. tratamiento o estímulos sociales y cognitivos como uno sí pudo tener hoy, sean más esto es un compromiso en términos de salud pública, ¿sí? Entonces creo que son dos líneas de consideración que tenemos que poder compartir con quienes habitan nuestra Tierra del Fuego y también, nada, en la Argentina, este mundo es tan chiquito que, que, bueno, hoy nos están escuchando personas de diferentes lugares donde he caminado y me he Ujú. criado, entonces entiendo que es muy importante, Moni. Buenísimo. Y bueno, esto nos deja eh, la idea o el interés de seguir en el grupo, seguir fomentando Ujú. ese grupo de ayuda mutua que Claro, empezó con Juli. claro que A les ver si lo mandamos organizamos. saludos a los chicos y bueno, eh, ojalá nos veamos pronto por este medio u otros. Otros. Ujú. Gracias Bueno, por el espacio. gracias a vos, Pao. Gracias, Acá gracias, estoy. gracias. Y a todos los que se conectaron y los que seguramente van a mirar, van a escuchar. Muchas gracias por estar. Hasta pronto. Chau, chau. Nos Gracias, Pau. vemos. Chau, chau. Gracias.